Hola, ¿cómo están? Nuevamente en vivo a las 11, ahora sí lo cumplí, a las 11 en punto. Si escuchan algún ruido de fondo, pues una disculpa, estoy en mi casa, tengo perros, está pasando la basura, entonces es algo que no puedo evitar. Y dando seguimiento al tema de coaching, una de las cosas que quería hablar con ustedes de una manera más abierta es cómo identificar si la persona con la que trabajas o la persona que te está vendiendo un proyecto es un coach o es un charlatán, o es otra cosa, pero no es un coach. Obviamente este video lo voy a hacer con muchísimo respeto, no pretendo faltarle respeto absolutamente a nadie ni a ni a ninguna otra metodología, pero cuando tú entras a coaching y te quieres dedicar formalmente a esto, una de las cosas con las que tienes que lidiar es que ahora, en el mercado actual, todo el mundo es coach, todos son coaches, y la verdad es que esto hace muy complicado para las personas que no forman parte de este gremio cómo identificar si un coach es profesional o no lo es. Entonces, aquí en mi libreta bueno, aquí está, puse unos puntos que quiero compartir con ustedes para que si están trabajando con un coach, si eres dueño de una empresa y vas a contratar a uno, ¿cómo puedes darte cuenta si de verdad es coach lo que te están ofreciendo o si la persona que te está tratando es un coach de verdad profesional? Entonces, vamos a pasar con el primer punto. El primero es, debe tener una formación adecuada. Ser coach, tú no te puedes hacer coach con un taller de fin de semana, leyendo un libro. Eh, el coaching es una metodología, perdón, es una metodología que requiere tiempo y horas de práctica. Entonces, las certificaciones requieren de varios meses y son meses en los que estás generando reportes de casos prácticos, estás teniendo diferentes procesos, estás teniendo tú un proceso interno. Hay toda una dinámica detrás, no es nada más de que me leo un libro de coaching básico, me lo he hecho y entonces ya voy y le digo al mercado que soy coach. Claro que no, esto requiere el mismo respeto, por ejemplo, que una persona que se dedique a ser un psicólogo. Tú no lees un libro de psicología y entonces te sales a dar una terapia. No va así. Es bien, bien importante y es algo que siempre le recuerdo a todas las personas, que trabajar con gente es algo bien delicado y yo lo considero como estar en tierra sagrada porque es algo que requiere de muchísimo cuidado, de muchísima delicadeza, de mucho respeto y, y no lo voy a negar, me da mucho coraje cuando salen coaches así de la nada y realmente no tienen ninguna formación. Y eso me lleva al segundo punto. ¿Cómo puedo identificar que esta persona tiene un proceso o una preparación adecuada? Por la escuela que lo certifica o la institución que lo respalda o simplemente por el instituto o por la formación que eligió. Cada vez hay más instituciones bien reguladas y bien formadas sobre el coaching, pero les voy a dar aquí dos instituciones que son mundialmente conocidas. Una se conoce como la ICF, en inglés sería la International Coaching Federation, en español sería la Federación Internacional de Coaching, es una empresa de origen americano y muchas organizaciones que dan coaching están avaladas por esta institución e incluso la ICF da cursos de coaching. La segunda, que fue una de las con las cuales yo me certifiqué, es la ICC, que es la International Coaching Community, que básicamente es la comunidad internacional de coaching. Es también una federación, pero está en Londres. Entonces, esas dos son instituciones que realmente, si tú estudiaste con ellos, o si una empresa que se dedica a dar coaching está afiliada a ellos, seguramente su formación va a ser bastante profesional. Eh, Hay muchísimas otras instituciones. Después a lo mejor les voy a escribir un artículo donde les puedo mencionar unas 10, 12 instituciones globales que se consideran instituciones realmente formales y que te respaldan y que aquellas personas que estudian con ellos puede decirse que son coaches. Ahora, como en toda formación, yo puedo pagar la mejor escuela, la mejor formación, pero el hecho de que yo pague no garantiza que yo sea un buen coach. Pero al menos el hecho de tener un respaldo o una buena formación me hace que los servicios que yo pueda dar sean mucho mejores y pues más serios y más respetuosos, sobre todo porque el coaching trabaja con personas y trabajar con personas requiere de eso, de respeto. Entonces la formación es muy, muy importante. Eh,
El coaching en general es un proceso en el cual eh, tú vas a acompañar al cliente o a la persona a través de preguntas. Él te va a dar toda la información y tú lo único que vas a hacer es preguntar, preguntar, preguntar. Tú jamás, bajo ninguna circunstancia, un coach jamás va a recomendar, va a dar sugerencias, va a decirte qué hacer. Si un coach se mete en tu proceso y te dice que debes hacer tal o cual cosa, o sin preguntarte te recomienda algo, ahí hay un foco rojo. Aquí quiero ser bien claro. Tú, para alguna tarea o para algún proceso interno del cliente, puedes sugerirle algo, que lea un libro o que haga alguna práctica. Pero para que esto ocurra, siempre debe ser con una autorización del cliente. Ejemplo, yo me doy cuenta que el cliente tiene un problema de autoestima y yo tengo un muy buen libro que a lo mejor pudiera ayudarle. Entonces, cuando yo detecto esto en un proceso de coaching, yo hago un paro y le digo, oye, estoy detectando que quizás el problema que estamos trabajando en este momento tenga que ver con tu autoestima. ¿Me podrías autorizar o podría sugerirte algo con tu autorización? O sea, tú le preguntas y entonces él ya te dice sí o no. Si él te dice sí, le dices, oye, yo sugiero que sería conveniente que leas tal libro, ¿no? O si no quieres interrumpir el proceso, lo puedes hacer al final. Al final de la sesión, tú le puedes decirle, oye, detecto esto y quizás pudieras sugerirte que leyeras este libro si te parece, si estás de acuerdo. Cualquier sugerencia debe ser consensada con el cliente y el cliente en la sesión o en el momento te tiene que decir sí o no. No es algo que sea obligatorio. Si un coach te obliga a hacer algo que tú no quieras o te sugiere algo sin tu autorización, ahí es un foco rojo. Y es algo en lo que muchos coaches no bien formados caen, porque confunden el coaching con una terapia. Y en la terapia sí se permite sugerir, porque en la terapia es yo voy con un problema y él es la solución. O sea, están a un diferente nivel. En coaching estamos al mismo nivel. Yo considero que la persona es perfecta tal cual es y tiene todos los recursos y lo único que estoy haciendo es hacerle las preguntas que él nunca se ha hecho. Esto también es bien importante. La metodología del coaching se basa en preguntas, ¿sí? Entonces, el coaching tradicional, ¿no? Es una metodología conversacional a través de preguntas que le llamamos preguntas poderosas. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que se hacen llamar coaches espirituales o coaches deportivos y no dudo que eso exista, claro que sí. Pero el coaching como metodología es únicamente un seguimiento y un acompañamiento a través de preguntas. Yo no me comunico con otros seres espirituales para darte información. Yo no agarro de mi experiencia y te mentoreo para decirte qué es lo que tengas que hacer. No quiere decir que eso esté mal. Simplemente eso no es coaching. ¿Sabes? Entonces, un coach en un proceso formal no te debe dar sugerencias sin tu consentimiento y no debe de meter mano al proceso sin que tú lo autorices. Eh, la tercera. Esto es bien importante. Cuando uno está en un proceso de coaching, el proceso de coaching formal es un proceso muy gentil, donde donde tú lo vas a acompañar a través de preguntas. Pero un coach no sabe lo que esa pregunta que él diga o genere pueda ocasionar en el coaching. Muchas veces uno puede hacer preguntas que lleguen a una parte muy profunda del cliente y entonces esto genera emociones que lo haga llorar, que lo haga moverse, que lo haga enojarse, ¿no? Entonces, tu objetivo es lanzar una pregunta, pero no generar catarsis. O sea, yo no quiero hacer una pregunta para que te molestes y no quiero hacer preguntas para que llores. O sea, yo no quiero de una manera con dolo, o sea, de una manera provocada, generarte alguna emoción. No es mi fin. Si mi pregunta o la pregunta que yo estoy haciendo te mueve, yo te voy a seguir acompañando en ese proceso para que tú lo sientas. Y algo que hacemos muy comúnmente es, oye, noto que esta pregunta te movió fibras o te está haciendo sentir muy incómodo. ¿Quieres que continuemos? Tú siempre lo vas a acompañar en el proceso, pero tú no vas a forzar una catarsis. Y esto es bien importante, porque hay algo que se conoce malamente como coaching transformacional. Y la verdad es que, voy a poner esto un poquito más por acá. Aquí está. Se conoce como coaching transformacional y la verdad es que ese coaching transformacional lo que hace es que quiere generar catarsis.
O sea, te quiere destruir y quiere romper tus creencias y quiere mover tus emociones. Realmente eso es manipulación, no es coaching. El coaching es un proceso bien, bien gentil, donde yo solamente te acompaño y hago preguntas. Y estoy consciente que las preguntas pudieran generar una emoción en ti. Cuando la emoción toma el rol principal y veo que te está moviendo, yo te lo hago saber. O sea, te digo, oye, veo que esto te está moviendo, veo que esto te hace sentir incómodo. Y siempre pregunto, ¿quieres continuar? Sí o no. Porque a veces la emoción es necesaria para que salga, para seguir adelante con el proceso. Es una emoción que requiere sanar, es una emoción que requiere ser reconocida, es una situación que necesita ser hablada, ¿no? Entonces es normal que estas emociones salgan por dos razones. Una, porque te estoy haciendo una pregunta que nunca te has hecho, lo cual hace que mueva cosas que estaban como bloqueadas o a lo mejor no trabajadas. Y por otro lado, porque todo lo que queda ahí, toda emoción, todo trauma, toda situación, requiere hablarse. Y todo lo que se guarde es una emoción contenida, es una energía no trabajada. Entonces, la mejor manera que tiene el cuerpo y el ser humano para trabajar este tipo de situaciones es a través de las emociones. Por eso hay movimiento. Pero yo siempre lo voy a hacer con mucha gentileza. Si un coach con el que tú estás trabajando quiere forzosamente mover emociones, pero así de una manera de sí, los quiero hacer llorar y entonces, y voy a hacer que te enojes, no es coach. Eso es bien delicado, ¿no? Y te voy a poner mi ejemplo. Yo soy un coach que trabaja con emociones. Los coaches tenemos maneras de trabajar. Hay gente que trabaja a través de los juicios, hay gente que trabaja a través de las creencias, hay gente que trabaja a través de los patrones mentales. Mi manera de trabajar es a través de las emociones. Yo identifico cuál es la emoción que te está generando más conflicto y sobre eso trabajamos. Pero de eso a que yo deliberadamente quiera quebrarte o quiera ponerte en una situación bien incómoda, simplemente para forzar el proceso, porque creo que eso es lo mejor, eso no está bien. El cliente es el que marca la pauta del proceso y siempre, cada vez que hay una emoción o una situación incómoda, el coach va preguntando para ver cómo está la persona y si se siente capaz de continuar, porque el proceso es de él, no es tuyo, ¿no? O sea, el proceso es del cliente, no del coach. Entonces, el cliente va a avanzar a su ritmo y bajo sus propias circunstancias y en sus propias reglas. El coach no puede forzar las cosas y no debería si se dedica a hacer coaching. Si hace otra terapia espiritual y demás, pues ahí sí es otra cosa. Pero en coaching uno siempre va al mismo ritmo que el cliente. ¿Sale? Esto es bien importante. Mi sugerencia, y esto va a generar mucho conflicto con algunas personas, pero aléjate del coach transformacional. El coach transformacional es un mal tipo de coaching donde te mueven las emociones de una manera deliberada para hacerte pensar que eres un cierto perfil, te destruyen y te vuelven a moldear, pero de una manera muy forzada y muy peligrosa. Entonces no lo hagas. Eso no se debe hacer. Eh, aunado a este tema, el coach, cuando estamos trabajando este tipo de situaciones tan delicadas, por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo que soy coach de vida, que trabajamos con pérdidas, pérdida de algún ser querido, o ayudamos a las personas en fases terminales de enfermedad a bien morir. Cuando pasan ese tipo de situaciones, un coach jamás, bajo ninguna circunstancia, se puede mezclar emocionalmente con el cliente. Cuando hay situaciones tan delicadas, hay un gran manejo de emociones y de recuerdos y de sensaciones. Pero un coach debe acompañar, más no intervenir ni mezclarse con la situación emocional del cliente. En el momento en el que tú te mezclas emocionalmente con el cliente, estás perdiendo absolutamente todo el proceso. Uno está preparado y formado para acompañar a la persona en el proceso. Pero si yo me pongo a llorar contigo, ahí pierdo completamente todo el rol de facilitador y entonces pierdo el piso, pierdo el juicio y puedo cometer un gran error en el proceso. Si tu coach o la persona con la que trabajas es una persona que se mezcla emocionalmente contigo, mi sugerencia es que cortes, pongas un límite y elijas a otro especialista. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Esto suele pasar mucho. Tú tienes un coach, vas muy bien con él y con el tiempo tú generas un lazo emocional o una buena relación con esta persona. No tengo nada en contra, pero siempre debe tener muy claro los límites, que cuando hay una relación coach-cliente, es que no sé por qué me veo así, ahí está. Cuando hay una relación coach-cliente, es bien importante siempre mantener esta línea en la que cuando yo soy tu coach, no soy tu amigo. Y cuando yo soy tu coach, no me voy a mezclar emocionalmente contigo. Muchas veces los clientes generan lazos muy profundos con los coaches con los que trabajan,
porque en los procesos sale mucha información muy íntima. Entonces se vuelven a veces como amigos o personas muy queridas. Pero siempre hay que tener claro que un coach profesional jamás va a mezclar la línea personal de la línea profesional. Entonces, si tu coach ya se volvió tu amigo y está mezclando esa línea, mi sugerencia es corta de tajo o marca un límite claro. Y si el coach con el que estás trabajando es una persona que emocionalmente se envuelve contigo y se mezcla con tus temas personales, ese es un no-no. Un coach jamás debe mezclarse con un tema emocional o con un tema personal. Está para apoyarte, no para caer contigo. ¿Sale? Déjame ver aquí qué más puntos tengo, porque tengo varios. Esto es bien importante. Una de las reglas del coaching es que yo voy a tratar a cada uno de mis clientes como si ellos fueran personas que tienen absolutamente todos los recursos. Un coach ve a su cliente como alguien perfecto, que tiene todo lo que necesita, pero que no se ha dado cuenta de los recursos y por eso no ha podido salir adelante. El coach siempre está en algo que le llamamos marco solución, es decir, yo siempre voy a trabajar con la persona, siempre voy a considerar que la persona tiene todos los recursos, que está excelente, que lo tiene todo, no hay problema en él, lo único que a él le hace falta es una guía para identificar qué recursos necesita, que seguramente ya tiene, pero que le hace falta desarrollar para poder salir adelante de ese problema o de esa situación que necesita trabajar. ¿Sale? Esto es bien importante porque esto es lo que diferencia principalmente el coaching de una terapia tradicional. Y hablo de terapia tradicional refiriéndome al psicoanálisis, ¿no? Porque la psicología también tiene muchísimas ramas, hay muchos tipos de psicología, pero el psicólogo tradicional se basa en el psicoanálisis. Y la psicología tradicional se basa en que tú tienes un problema, tú estás mal. Entonces, la psicología te ve como una persona que está enferma, que tiene un problema, por lo tanto, no tiene la capacidad para salir sola por sí misma. Por eso acudes con un psicólogo. Ojo, esto no tiene nada de malo y no es tan mal. Nomás quiero ser muy claro, pero básicamente lo único que estoy es resumiendo un poco la base de la psicología tradicional, ¿no? Entonces, en el coaching yo no veo a la persona como un problema, ni creo que tenga un problema. Lo único que yo percibo es, tiene un reto, no sabe cómo salir adelante, seguramente tiene los recursos, pero no los ha identificado. Mi labor es ayudar a identificar esos recursos que ya tiene. Porque yo siempre, la base del coaching es, la persona es perfecta tal cual es. Es perfecta, lo tiene todo. Ya nació y ya cuenta con todos los recursos. Mi única función es hacerle las preguntas para que lo pueda ver. Entonces, ahí se diferencia mucho de la terapia tradicional. El coach está en algo que le llamamos el marco solución. Yo estoy viendo las oportunidades y estoy enfocado en el cómo sí lograr las cosas. La terapia está enfocada en el marco problema y está enfocada en trabajar en el problema y en darle vueltas al problema, que la persona se haga consciente de su situación y sobre eso empezar a trabajar. En el coaching tradicional, nosotros enfocarnos en el problema es algo no beneficioso porque darle vueltas a la situación negativa hace que la persona se ponga en un estado que no genere recursos, que no genere oportunidades, no está en un estado mental y emocional que lo ayude a salir adelante. En resumen, la psicología tradicional se enfoca mucho en investigar el pasado. El coaching se enfoca mucho de trabajar del presente hacia el futuro. Si investigamos pasado, cuando queremos identificar alguna creencia que limita a la persona o cuando hay un trauma o algún recuerdo que a lo mejor ahí hay alguna información que pudiéramos usar para nuestro beneficio. Pero no nos quedamos en el pasado mucho tiempo, simplemente lo hacemos para investigar y en cuanto terminamos salimos de ahí y regresamos al presente. Y con esa información que investigamos del pasado, la formamos en preguntas para que se vuelvan recursos de aquí al futuro. ¿Sale? Entonces, igual más adelante voy a hacer un en vivo de lo que me refiero con esto, porque es mucho más complejo que esto, pero es muy importante que identifiquen que un terapeuta trabaja en el pasado y en el problema, y el coach trabaja del presente al futuro y trabaja en la solución. El no o el problema ya lo sabemos, eso ya está muy claro. Lo que queremos saber es cómo sí podemos salir adelante. Entonces, el coach siempre trabaja en el cómo sí lograrlo. Llevamos 20 minutos, ok. Esto también es algo que quería mencionar. Ya les había dicho que un coach jamás debe sugerirte o meter mano en tu proceso sin tu autorización. Y esto también involucra meter otras prácticas en un proceso de coaching que no tenga que ver con coaching, pero que lo quieran usar durante el proceso. La mayor parte de las personas que nos dedicamos a dar coaching tenemos otra formación.
Y hay muchas personas que son coaches que tienen otras certificaciones, otros títulos, o que son personas espirituales y que saben meditar, o que saben manejo de energías, o que saben manejo de imanes, yo qué sé. O tienen experiencia en programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un coach en un proceso de coaching quiere usar una herramienta que no es del coaching, ejemplo, yo te quiero poner a meditar, ¿no? En una sesión de coaching yo te quiero poner a meditar, entonces yo sé que eso no es coaching como tal, entonces lo que yo hago es te digo, oye, me gustaría usar una herramienta de meditación contigo en esta sesión. No es coaching propiamente, pero te podría ayudar al proceso. ¿Te interesaría probarlo? ¿No? Entonces, los coaches profesionales, si van a utilizar otra herramienta que no sea coaching, siempre te van a pedir permiso y siempre te van a decir que no es coaching y te van a explicar de dónde proviene y cuál es el objetivo o el fin de usarlo. ¿Sale? Esto es bien importante porque hay muchos, como lo decía antes, coaches espirituales, no sé, coaches de otro tipo, que no son coaches formados profesionalmente y que usan otras herramientas que no tienen nada que ver con esto. Eso no es que sea malo, pero no es coaching y es muy importante hacérselo saber al cliente para que identifique qué sí es un proceso de coaching y cuándo estoy metiendo otra herramienta que podría ayudar, pero que no es propiamente coaching como tal. Esto es bien importante porque esta es una de las herramientas clave para poder tú identificar si el coach con el que trabajas es profesional. Si él mete herramientas que no tiene que ver con coaching, que no tiene que ver con hacer preguntas, que no van enfocadas a un marco solución, que no te está trabajando del presente al futuro y que estás haciendo, no sé, que bailes y que hagas procesos y así, no está mal, pero no es coaching. Entonces, a lo mejor es un facilitador, es un guía espiritual, no sé, es un mentor quizás, pero no es un coach. Y eso es bien importante que lo identifiques, porque los coaches profesionales, si usan herramientas de otra formación, te lo hacen saber. ¿Sale? Eh, y bueno, esto también es bien, bien importante y es que un coach no genera dependencia. Los procesos de coaching tradicionales, dependiendo del tipo de coaching, yo voy a hablar del coaching ejecutivo y del coaching de vida, que son las dos formaciones que yo tengo y de las cuales yo estoy certificado. Un coach ejecutivo puede durar de 6 a 12 sesiones máximo, con un lapso de una semana, semana y media entre cada sesión. El coaching de vida puede durar de 8 a 18 sesiones máximo, igual con una semana o 2 semanas de diferencia entre cada una de las sesiones. Entonces, cuando tú ya tienes 11 meses con un coach, seguramente ya pasaste más de las 18 sesiones. Entonces, esto ya genera un lazo de dependencia. El coach está para trabajar contigo durante un periodo de tiempo, ¿sí? Desde el inicio de la sesión se hace un contrato y se especifica el número de sesiones con las cuales se va a trabajar. Y cuando se llega a la última sesión, se hace un proceso de cierre, donde la persona identifica sus recursos, el cambio y la transformación que ha tenido de la sesión 1 a la última sesión. Y se dan herramientas y se da información tangible donde se muestra cómo el cliente ha avanzado en el proceso. Pero cuando ese proceso se cierra, si se va a continuar con el mismo coach, se deja un periodo de tiempo por lo menos de 6 meses antes de volver a continuar con otro proceso con el mismo coach. ¿Por qué? Porque un proceso de coaching no debe generar dependencia. La persona no debe depender de un proceso de coaching para salir adelante con su vida. El proceso de coaching te viene a apoyar en un proceso o en alguna situación en específico, pero no quiere que estés con ella todo el tiempo, porque entonces ya no es coaching, es terapia. Y la terapia entonces no tiene nada que ver con el proceso de coaching formal. Ninguna de las dos cosas está mal, porque ya sé que la terapia tradicional te puede llevar 5, 10, 15, hasta 30 años. No es que esté mal, simplemente un coaching no debe generar dependencia, porque el propósito del coaching es generarte recursos para que tú con tus propias herramientas puedas ser como líder de tu propia vida, tú puedas tener como el toro por los cuernos y tú te puedas manejar a través de cada una de las situaciones. Cuando más o menos te pierdes y necesitas a alguien que te ayude y te apoye en el proceso, buscas a un coach, pero no necesariamente lo vas a tener todo el tiempo, porque eso no es sano. Porque entonces el generar una dependencia implica para la mente y para el cuerpo un pensamiento de yo no puedo solo y entonces necesito que alguien más venga y me ayude. Y entonces ahí yo le quito responsabilidad a mi propio proceso y a mi propia vida. Y realmente todos tenemos la capacidad de vivir nuestra vida bajo nuestros propios términos y por nosotros mismos. Lo único que necesitamos es trabajar en diferentes recursos. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. Si tú tienes ya más de 12 sesiones, que sería lo usual, si no es coaching de vida, yo te diría, ten cuidado porque los procesos de coaching no son eternos y no deberían de serlo.
Mm, mm, mm. Bueno, ya expliqué la diferencia entre terapia y coaching y, ok, aquí te voy a dar dos tips que son bien importantes. Cuando tú vayas a hacer una sesión con un coach, no tengas miedo en preguntar referencias, en informarte, en preguntar su formación. Una de las mejores maneras de identificar que un coach es una persona realmente preparada es saber cuál es su formación. Pregúntale de qué escuela lo formó, qué institución lo certifica, quién lo formó. Muchas veces las personas que nos forman son personas públicas, son personas que la gente conoce. Entonces, eso te va a dar mucha ayuda y mucha luz para identificar si este coach de verdad es profesional. Eh, es muy importante que te informes, como en cualquier disciplina. Si tú vas a adquirir un maestro, un coach, un certificador, un mentor, un capacitador, un terapeuta, lo, más, lo mejor que puedes hacer es informarte y saber con quién estás hablando, ¿sabes? O sea, con quién estás trabajando, porque esa persona te va a llevar en un proceso que se va a volver muy íntimo y va a tener mucha información de ti. Entonces, es bien importante, no le tengas miedo y no te dé pena preguntar. Oye, ¿dónde estás formado? ¿Quién te formó? ¿Qué escuela te respalda? Etcétera. Porque hay muchos coaches allá afuera que son coaches por su experiencia de vida. La experiencia de vida no es mala, pero eso no te hace coach. El coaching es una formación que se enseña, una formación que se entrena y una formación que requiere horas de práctica para poder eh, volverte bueno en ello y que la verdad es una formación que nunca termina. No porque leí un libro o porque tuve una experiencia en mi vida muy traumática y quiero hacer de esa experiencia algo positivo para los demás, eso me hace coach. No confundamos. El coaching es una metodología que se enseña, que requiere de tiempo y que necesita horas de vuelo para poder ser implementada. ¿Sale? Entonces, no tengas miedo en preguntar y en informarte sobre la persona con la que vas a trabajar. Y una de las cosas también más importantes es que como el proceso suele ser muy íntimo, no importa el tipo de coaching que manejes, si va a ser ejecutivo, de vida, deportivo, político, etcétera, de equipos, ¿no? O sea, el coaching en sí se trabaja hacia adentro, o sea, trabajas en ti. Entonces, siempre va a salir información muy íntima. Entonces, es bien importante que con el coach que tú elijas te sientas cómodo y ese coach trabaje en generar confianza. Si pasan 2, 3 sesiones y tú no te sientes cómodo y no te sientes con la confianza de abrirte y de comentar temas, muy probablemente, a lo mejor no es que el coach sea malo, simplemente no es el coach para ti. El proceso de coaching está basado en la confianza. Si el cliente no tiene confianza en mí, por muy buenas preguntas que yo quiera generarle, él no me va a contestar. Si él no se siente cómodo conmigo, no se va a abrir y no me va a dar información para que el proceso sea fructífero para él, para que le funcione a él. Entonces, si el coach o el cliente detecta que no hay un buen lazo de confianza o porque por una situación de valores, de creencias o de formación no hay clic, no pasa nada. Lo que hace un coach profesional cuando identifica esto es lo transfiere a otra persona que pudiera hacer un mejor, que pudieran hacer un mejor clic o que pudiera hacer un mejor perfil para lo que él necesita. Un buen coach sabe identificar cuando no es la persona adecuada para ayudarlo. Y de igual forma, si un cliente no se siente cómodo, tiene toda la libertad de expresarlo y de buscar a otra persona, porque a lo mejor no es coaching lo que necesita, a lo mejor requiere un terapeuta, a lo mejor requiere un mentor, a lo mejor requiere algún otro tipo de proceso que no necesariamente es coaching y es sano decirlo. ¿Sale? Antes de terminar, a lo mejor es importante explicar qué hay diferencia entre un coach y un mentor. El mentor es una persona que tiene muchísima experiencia y que ha logrado algo. Cuando uno busca un mentor, busca que esa persona te dé su experiencia, ¿sale? Entonces, un mentor sí te va a decir qué hacer y te va a decir específicamente qué es lo que él hizo y que tú deberías implementar para llegar a un camino similar. El mentor sí te va a pasar su experiencia y sí te va a decir qué hacer y sí te va a decir sugerencias, pero no tiene nada que ver con coaching, porque un mentor te va a dar muchas cosas, pero no necesariamente te va a hacer un proceso de preguntas. Y un coach jamás te va a pasar su experiencia, porque la experiencia del cliente es la que importa, no la del coach. ¿Sale? Entonces, un mentor y un coach no son lo mismo, ¿vale? Y pues sí, creo que es bien, o sea, el motivo principalmente por el cual quise hacer este video es porque es súper, súper importante que identifiques el coach con el que trabajas, dónde se formó, de qué escuela viene, quién lo certifica, etcétera, etcétera. Y espero que con estos tips logres identificar si el coach con el que trabajas es una persona profesional. Porque desafortunadamente
la palabra coaching se ha denigrado y se ha vuelto muy, pues muy mal usada. Es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Hay muchos coaches allá afuera que son muy buenos y hay muchos coaches allá afuera que son muy malos o que son otra cosa que no es coaching, no es que sean malos, pero son mentores o son consultores o son terapeutas, pero no son coaches. Pero como que ahorita todo el mundo quiere ser coach, pues es muy fácil quitarme la palabra terapeuta, ponerme coach espiritual o coach de algo, ¿no? Pero realmente no hay una formación detrás, ¿no? Entonces, un coach profesional te muestra abiertamente sus certificaciones, su formación y obviamente te va a acompañar en un proceso y el proceso de coaching es bien gentil, no es forzado, yo no voy a querer generar que llores, yo no te voy a hacer sentir mal, no es mi proceso, ¿no? Entonces es bien importante que identifiques que si alguna de esas cosas que hemos platicado te pasa con el coach con el que estás, o si tú eres algún dueño de empresa o trabajas en una compañía y el coach que está dando algún curso o alguna certificación no cumple con alguno de estos puntos, a lo mejor es un foco rojo para que identifiques que no es la persona correcta para trabajar. Pues bueno, espero que esta información les haya sido útil. Si fue así, por favor denle un like. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta que a lo mejor no les haya quedado clara, me lo pueden dejar en los comentarios. Y pues bueno, creo que eso es todo. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Bye.